Se ha venido observando un paulatino aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra y que este aumento de temperatura va aparejado por un incremento de la concentración de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. El presente experimento es para observar uno de los efectos del cambio climático. Se observa cómo la temperatura tiene influencia en el dióxido de carbono que puede absorberse el agua de los océanos. Como objetivo es observar cómo afecta la temperatura del agua a la solubilidad del dióxido de carbono. En nuestra comunidad de San José de Llanos, la principal actividad económica es la alfarería de cantaritos de barro. Contamos con alrededor de 20 alfarerías, las cuales son fuentes de generación de dióxido de carbono, porque en ellas se queman combustibles fósiles para cocer el barro. De ahí es sumamente importante hacer conciencia en la comunidad sobre los efectos del CO2 en el calentamiento global y que este calentamiento a su vez generará de menos dióxido de carbono y que absorbe los cuerpos. Además, nuestra comunidad colinda con la presa de La Purísima, que es una gran reserva de agua y que funciona como un suministro para este gas. Materiales: termómetro, pastillas efervescentes, embudo, probeta y un recipiente con agua. Procedimiento: llenar de agua el recipiente. Llenar la probeta de agua. Sumergir el termómetro y registrar la temperatura. Anotar su volumen inicial. Se voltea la probeta boca abajo tratando de que no se tire el agua y colocar el embudo al fondo de la probeta. Colocar la pastilla efervescente dentro del embudo. Y medir el volumen desplazado por el gas producido, dióxido de carbono. Repetir el procedimiento con diferentes temperaturas. Principios científicos empleados. La solubilidad de una sustancia es la cantidad de una sustancia que se requiere para formar una solución saturada en una cantidad dada de disolvente a una temperatura especificada. La solubilidad en agua aumenta con el incremento de la temperatura. El CO2 es un gas soluble, es decir, que se disuelve en el agua del océano. Lo hace siguiendo las leyes de la química y la física, mientras exista una diferencia de concentración entre el aire y el agua. Así, si hay poco CO2 disuelto en el océano superficial, este absorbe CO2 de la atmósfera hasta alcanzar el equilibrio. Una vez en el agua, se mezcla con otros elementos y acaba formando fundamentalmente 3 compuestos: ácido carbónico, bicarbonato y carbonato. A este respecto, hay que tener en cuenta que la cantidad de CO2 que se almacena en la atmósfera es solo una pequeña fracción de la de los océanos. Una vez alcanzado este equilibrio entre carbonato en el aire y carbonato en el agua, el intercambio debería terminarse. En el experimento realizamos 3 pruebas, cada una con diferente temperatura. En la primera prueba la temperatura fue de 35 grados, por ejemplo, la temperatura más caliente. Su volumen inicial fue de 200 mililitros y su volumen final fue de 425 mililitros. Tanto como el resultado que el volumen de CO2 quede en la atmósfera quede de 225 mililitros. La segunda práctica fue de 25 grados, que es la que
que es la que se encuentra en la vida cotidiana. Su volumen inicial fue de 150 y el volumen final fue de 205 mililitros, dando como resultado que el volumen de CO2 quede en la atmósfera quede de 50 mililitros. La tercera prueba de 17 grados, que fue la temperatura más fría, su volumen inicial fue de 125 mililitros y su volumen final de 155 mililitros, dando como resultado que el volumen de CO2 que queda en la atmósfera es de 30 mililitros. Al inicio del experimento tenemos un volumen inicial del aire dentro de la probeta. Cuando ocurre la reacción de la pastilla, el gas produce dióxido de carbono. Este gas desplazará una parte del agua de la probeta. Volumen final. Al realizar la resta de estos volúmenes tenemos el volumen del CO2 que ganó el aire, como puede verse en la siguiente imagen. Comprobamos que la concentración del CO en la atmósfera experimenta un incremento cuando la temperatura aumenta debido a que la solubilidad en el agua del mar disminuye. Mientras más fría esté el agua del océano, puede disolver más dióxido de carbono, de ahí que la gran esponja que atrapa el CO2 en los océanos del Polo Sur, que son los más fríos de nuestro planeta. La temperatura de los océanos en promedio es de 17 grados centígrados.